días a todos. Bienvenidos a esta conferencia en psicología forense. Hoy nos acompaña la doctora Laura Redondo, española, con una ponencia sobre evaluación psicológica forense en tratas con fines de explotación sexual. Por favor, le vamos a agradecer a todos que mantengan cerrados sus micrófonos. La doctora Laura es doctora por el programa de gestión y resolución de conflictos, familia, menores y justicia terapéutica de la Universidad de Vigo. Su tesis sobre violencia contra las mujeres obtuvo sobresaliente cum laude en convención internacional. Es licenciada en psicología con doble mención en psicología social y del trabajo y psicología clínica, así como mediadora civil y mercantil. Ha sido premio extraordinario del máster de psicología del trabajo y las organizaciones, psicología jurídico forense y de la intervención social en el año 2014, así como premio a la excelencia investigadora de alumnado del primer año de doctorado en el año 2016. Dentro de su carrera como docente investigadora, en 2019 obtiene una estancia como FPI en los servicios forenses y de salud mental en la ciudad de Nueva York, centrando su estancia en la victimización en violencia contra las mujeres, violencia sexual y la evaluación del riesgo e intervención en agresores. Sus líneas de investigación principales son la violencia contra las mujeres y la infancia, análisis psicolegal y técnico de las leyes, la evaluación psicológica forense y la intervención específica de la salud de las mujeres. Destaca su abordaje psicosocial en violencia sexual, así como en trata, prostitución y explotación sexual. En el 2022 obtiene el Premio Colectivo de Comadre de Oro 2022 por su papel en la defensa de la infancia y las mujeres. En la actualidad compagina su labor como divulgadora en redes sociales, teniendo más de 44.000 seguidores en Twitter y 22.000 en Instagram, con la docencia, investigación y la práctica como psicóloga y mediadora en el despacho de colaboración de la ANIA Psicología. Eh, Doctora Laura, bienvenida nuevamente. Antes también darle la bienvenida a la doctora Luz Andrea Pacalagua, que nos acompaña por parte de la Universidad Internacional de La Rioja, y doctora Laura, el auditorio es suyo. Pues muchísimas gracias, tanto por la bienvenida como pues por la compañía. Para mí es un placer estar aquí y, si me lo permitís, voy a proceder a compartir las diapositivas que siempre bueno, pues nos ayudan bastante a ver cuestiones sobre todo de este abordaje, ¿no? Que ha de ser lo más global posible. A ver, creo que ya lo veis, si no me equivoco. Como comentaba la compañera, pues precisamente lo que tratamos hoy de aportar es precisamente pues, aportar luz en algo, bueno, una de las temáticas que quizá tiene mayor complejidad dentro de la evaluación psicológica forense, como es la trata con fines de explotación sexual, ¿no? Por cuestiones tanto de corte legal como de corte psicológico, como abordaremos, ¿no? Por lo tanto, pues espero que la disfrutéis y, bueno, pues por supuesto agradecer tanto a la Universidad Internacional en Internet, la UNIR, la Universidad de La Rioja, como al Colegio de Colombianos de Psicólogos, bueno, pues por organizar pues este espacio y este encuentro donde poder aportar y, bueno, pues sobre todo familiarizarnos con un contexto que muchas veces pasa desapercibido y que requiere pues realmente que se aborde pues sobre todo desde la complejidad que tiene y desde las garantías, tanto legales como profesionales, que hay que realizar, ¿no? Muy bien, pues una de las cuestiones que sobre todo para contextualizar es fundamental que tengamos presente, que tengamos en mente, ¿vale? Es que cuando se habla de la evaluación psicológica forense en general, ¿vale? Se requiere tener dos cuestiones fundamentales muy claras. La primera de ellas es que requerimos conocer el abordaje legal ante el que vamos a actuar, ¿vale? Es decir, cuáles son las particularidades del sistema de justicia, si bien también es fundamental que tengamos presente que hay comunalidades a nivel internacional, ¿no? Y que precisamente estas comunalidades a nivel internacional vienen dadas de que hacemos un abordaje científico-técnico,
¿vale? ¿Qué quiere decir que hagamos un abordaje científico-técnico? Quiere decir que aquellas cuestiones que estamos desarrollando y aquellas cuestiones que tenemos presente a la hora de abordar las casuísticas a las que nos enfrentamos requieren necesariamente que tengamos pues una formación especializada, ¿vale? Y también no solo eso, sino que sigamos pues cuestiones y protocolos, pruebas validadas científicamente, ¿no? Cuestión que puede parecer, sobre todo cuando hablamos en un contexto profesional, algo que se ha superado, pero que en la práctica profesional vemos que no. Por tanto, tenemos una gran voluntad de aunar estos puentes, como puede ser desde la realidad de la psicología forense a el ámbito académico, ¿no? Porque durante mucho tiempo, como bien sabemos, pues los caminos fueron, si bien complementarios, nunca dejaron de serlo. Sí que es cierto que, pues que no estuvieron tan cerca como nos gustaría, sobre todo a los profesionales, ¿no? Por tanto, una de las cuestiones que también tratamos de hacer y de promover es precisamente abordar y es precisamente reducir las distancias que hay entre el campo académico y el campo profesional, ¿no? Y sobre todo, esto no solo se hace desde el punto de vista deontológico, ¿no? Sino que también tenemos muy, muy presente pues, los paradigmas de gran relevancia que en la actualidad, digamos, que están influyendo y de manera además muy positiva, ¿vale? Nuestra profesión, como son pues, la justicia restaurativa, ¿vale? Es decir, que no simplemente el sistema de justicia está pues para llevar a cabo una cuestión desde el castigo, ¿vale? Sino que tenemos que tratar de restaurar el daño, ¿vale? Y esto también que sepamos que es fundamental. Y uno de los paradigmas que precisamente más están avanzando a este respecto, ¿vale? Son pues el de la TJ, ¿no? La justicia terapéutica, quien pues posiciona que el sistema de justicia, ¿vale? Que requiere que se humanice, ¿vale? Por tanto, esto que sepamos también que es fundamental, que no solo tenemos que guiarnos de los últimos avances a nivel científico, sino que también hemos de seguir los paradigmas más globales, actuales y validados, como son sin duda el hecho de apelar a que el sistema de justicia no puede meramente versarse en lo que es solo la cuestión más punitiva, ¿vale? No puede ser solo pues un paradigma punitivista, sino un paradigma restaurativo, donde comprendamos el porqué de las cosas y donde abordemos cada una de las casuísticas con la mayor de las garantías, lo cual necesariamente pasa por un proceso de humanización, ¿vale? Del propio sistema de justicia. Pues partiendo de este contexto global que hemos de tener presente en todo abordaje desde la psicología jurídica y forense, sí o sí requerimos de familiarizarnos con cada casuística de manera pues particular, ¿no? Y a este respecto, pues tenemos también que saber de qué estamos hablando cuando hablamos de trata, ¿vale? Y qué particularidades presenta este fenómeno que o bien presentan otros o bien que es aquella cuestión que la diferencia, ¿no? Sobre todo porque en nuestros abordajes hemos de discriminar cuestiones que a lo mejor parecen lo mismo, pero que no lo son. Por tanto, pues tenemos que tener muy claro pues cuestiones como la definición, ¿vale? A este respecto y en general, ¿vale? Pues hablamos de que cuando abordamos trata, abordamos pues un grave delito que atenta contra los seres humanos, ¿no? Que de hecho es una forma actual de esclavitud del ser humano y que además supone la mercantilización de los cuerpos de las personas para forzarlos a determinadas casuísticas, ¿vale? De hecho, uno de los protocolos internacionales de referencia que viene de Naciones Unidas aborda que la definición de trata de seres humanos se requiere, digamos, a tres cuestiones fundamentales. La primera es a la acción. Hablar de trata implica que hay un proceso de captación, transporte y embarque para recibir personas para que realicen pues alguna cuestión que en otras circunstancias, bien personales y sobre todo del propio sistema de trata, no se hubieran llevado a cabo, ¿no? Esto es fundamental porque cuando hablamos de captación no hablamos de que alguien diga yo te capto, ¿no? De una manera totalmente directa, como se suele creer, y como muchas veces nos toca explicarles pues a los jueces, a sus señorías, a los
a los profesionales de las fuerzas del orden, ¿vale? Es fundamental que tengamos presente que hay una forma hostil, abierta y manifiesta, y hay una forma sutil, que es encubierta, que es en la mayor parte de los casos, ¿vale? No hay inducciones en la mayor parte de los casos que sean probadas simplemente con una manifestación obvia. Es por ello que en los delitos de trata se requiere tantísimo la psicología jurídica y forense, porque donde otras personas no somos donde otros sistemas probatorios o donde otras pruebas no son capaces de poner de manifiesto lo no evidente, sí que desde la psicología podemos precisamente hablar de ese impacto psicológico que han tenido los hechos, como por ejemplo esta captación, que a lo mejor no deja una huella física, aunque en algunos casos sí, pero sí que deja una huella indeleble en la mente de las personas y sobre todo en sus discursos, que luego podremos precisamente contrastar a través de las pruebas de realidad del testimonio. ¿Vale? Y siempre tenemos que partir de que la mentira, como decimos en España, tiene las patas muy cortas. Y en lo que la mente se refiere, la mentira deja una huella totalmente distinta a lo que deja los relatos de una visión o de una experiencia vivida. Y si sabemos diferenciarlos, podemos aportar luz en quién ha pasado por procesos de captación y quién no en base al análisis de los hechos. Luego también los medios empleados, ¿no? Que va de la mano de lo que acabo de comentar, ¿no? Siempre hay un medio, ¿vale? Este medio puede ser también de lo sutil, ¿vale? A lo hostil. Lo hostil está claro, lo tenemos clarísimo a nivel social, lo tienen pues claro las autoridades, que es una amenaza directa, el uso de la fuerza, pero luego tenemos también que ver estas formas muchísimo más sutiles, más difíciles de probar y más comunes, como son el engaño, el abuso de poder, la explotación de la vulnerabilidad, ¿vale? Hasta el punto de que muchas veces se fuerza a que haya personas en situación de vulnerabilidad, ¿vale? Como para así aprovecharse las redes de trata. Se generan personas con vulnerabilidad, se explota y se aumenta la vulnerabilidad presente para que, pues fruto de la desesperación, las personas caigan de manera más fácil, ¿no? Por eso se utilizan, por ejemplo, ganchos. Eso pasa muchísimo en la casuística que estamos aquí, por ejemplo, con fines de explotación sexual, donde se utilizan los lover boys, ¿vale? Los lover boys son la mayor parte chicos jóvenes que se dedican a generar una relación afectiva pues con mujeres como si estuvieran iniciando una relación de noviazgo, ¿vale? Para después producirles esa vulnerabilidad a través de malos tratos, violaciones, deudas y que al final queden abocadas a realizarse a realizar pues, labores compatibles con la trata con fines de explotación sexual, ¿no? Y acaban cayendo en el sistema prostitucional porque ha habido un proceso de vulnerabilización de esas personas y sobre todo esto lo vemos mucho en jóvenes, ¿vale? Y a través de este tipo de sistemas. Por poneros un ejemplo, pero realmente hemos de reconocer que vamos un poco a la zaga, ¿no? Vamos hacia atrás porque cada vez más, sobre todo con las nuevas tecnologías, hay nuevos métodos realmente no deja de ser un medio empleado para lograr la explotación que, bueno, vamos siempre detrás y eso también pues es frustrante, pero hay que decirlo porque si no tenemos la realidad por delante, pues poco podemos aportar en estos procesos, ¿no? Y luego, por supuesto, la finalidad, ¿no? La finalidad es explotar a la persona de alguna de las maneras, ¿no? Bien sea mediante trabajos forzados, fijaos que es trata en general, la esclavitud o alguna práctica similar, ¿no? Como incluso la extracción de órganos. E incluso se caen en prácticas como fingir que un familiar real está en otro país, requiere de órganos y hacer que la persona, en lo que considera voluntariamente, ceda su órgano para ayudar a un familiar y no existe ese familiar enfermo, ¿vale? Y ahí tenemos que demostrar y también tenemos un papel muy importante porque en el momento en el que hay un engaño no podemos hablar de que haya nunca un consentimiento real, ¿vale? Porque es un consentimiento viciado de facto, ¿vale? Y también ahí ayudamos en los procesos a ver hasta qué punto, pues no solo los criterios de realidad o no solo el impacto psicológico, sino a dilucidar respecto a la realidad del propio consentimiento, ¿no? Y aquí también, bueno, pues tenemos que tener presente estas tres cuestiones diferenciadas porque nos ayudan mucho a contrastar cada una de las cuestiones presentes, ¿vale? Luego, respecto al marco legal de abordaje, porque una cuestión es las definiciones de referencia y otra cuestión es el marco legal de referencia, ¿vale? Por ejemplo, en España partimos del propio Código Penal, ¿vale? Que ya lo tiene
inmerso, ¿vale? Y bueno, pues en nuestro caso, por ejemplo, el castigo es de 5 a 8 años, ¿vale? Y la definición que se hace a nivel legal y de la que partimos es una imposición de un trabajo forzado, ¿vale? Aunque sea en una situación de trabajo dentro del hogar, ¿vale? Luego la explotación sexual que incluye pornografía, y esto es fundamental porque aún también hay mucha sensibilización que hacer de que se cree que la pornografía suele ser siempre voluntaria y se cree que es ficción, cuando realmente nos encontramos con que hay pues verdaderos canales de tratas a nivel internacional donde se obliga a través, ya os digo, de distintas formas de coacción, de lo más hostil a lo más sutil, a realizar pues este tipo de acciones que además en su mayoría, ¿vale? Respecto a lo que nos llega al propio sistema penal, ¿vale? No deja de ser violencia filmada, no consentida, y también pues es una forma y es un canal de explotación sexual que nos encontramos, ¿no? Luego, por supuesto, la de actividades delictivas, ¿vale? Donde si determinadas personas llegan a un país y bueno, pues quieren comer, se les dice que lo que tienen que hacer pues simplemente son pequeños trabajos, ¿vale? Que eso también es importante que veamos cuando se trabaja en esto, que se ve que hay siempre una cadena de progresión. No es que una persona llegue y le digan, tienes que hacer esto, ¿vale? Normalmente se dice, no te preocupes, empiezas por esto, no te preocupes, solo va a ser una vez, no te preocupes, en un año sales. Esto se da mucho en el sistema prostitucional, entonces, bueno, pues también hay un engaño que es parte de los medios empleados, como veíamos antes, donde siempre la persona se la focalizan con que son cuestiones puntuales, ¿vale? De hecho, incluso se fuerzan a que las cosas salgan mal, ¿vale? Es decir, si por ejemplo una persona tiene que robar, se induce por parte de las mafias que salga mal y que aumente la deuda, es decir, hay toda una maquinaria detrás para que la persona de manera paulatina considere que ha hecho cosas mal, ¿vale? Para así apelar a la culpa como para que se mantenga, ¿vale? Y pongo estos ejemplos porque es fundamental que comprendamos cuál es el comportamiento dentro de la psicología de las personas, ¿vale? Que no es que una persona diga, sí, yo voy a robar, no es que una persona diga, sí, hago esto y ya salgo, es que hay un procesamiento de lavado de cerebro paulatino, que esa además es la norma, puede haber como siempre excepciones y para eso estamos, para evaluar cada caso como se merece, ¿no? Pero sí que en la norma nos encontramos esto, ¿no? Que hay que ver paulatinamente cómo se va incorporando y cómo la persona va asimilando, pues con un patrón de victimización bastante común, ¿no? En otras casuísticas, que es su responsabilidad, que algo ha hecho como para tener que llevarlo a cabo y que lo que quiere, como quiere salir ya y la única opción que se les da es precisamente mantenerse en el sistema de explotación, pues por eso sigue en él, ¿vale? Eso también es fundamental. Y luego lo de la extracción de órganos corporales, que ya os digo que incluso encontramos engaños del tipo que os comenté antes, ¿no? Y también pues hay juicios, obviamente, donde, pero es que ha consentido donar un órgano, ¿vale? Para un familiar que no estaba enfermo. Eso es un engaño, ¿vale? Y luego, por supuesto, cuestiones de vulnerabilidad, ¿no? De que realmente le dicen, sí, das esto, no vas a tener problemas, te vamos a dar dinero, que también está, bueno, pues la vulnerabilidad mediatizando un proceso que, por tanto, no puede ser libre si hay una vulnerabilidad de partida, ¿no? Y luego, por supuesto, la celebración de matrimonios forzados, que hablamos además de millones en el mundo, ¿no? Donde, bueno, pues sobre todo en el caso de las mujeres, son un medio, una herramienta para que la familia consiga dinero a través de las dotes, ¿vale? Bueno, pues eso las dotes que parten además de que digamos que es una de las cuestiones que se tienen que hacer para que se lleve a cabo el matrimonio forzado, ¿no? Y además hay otras casuísticas como desequilibrio de poder, entramados de abuso sexual, bueno, podríamos meternos aquí también largo y tendido, pero un poco para que hagamos un mapeo a través pues, de una contextualización clara de cómo se manifiesta la trata y de lo difícil que es muchas veces pues tener claro ante qué nos enfrentamos, qué hemos de evaluar y cómo podemos aportar desde nuestra disciplina, ¿no? Es algo fundamental. Por ejemplo, en España tenemos pues que el propio Tribunal Supremo, cuando se habla de trata con fines de explotación sexual, ha expuesto que, dadas las situaciones, ¿no?, en las que se encuentran, sobre todo una mayor parte de mujeres, nos encontramos en explotación sexual, que es un 90% de mujeres, 10% de hombres, cambia la cifra dependiendo del país a un 70-30, pero bueno, así es mayoritario, ¿vale? Y que realmente los que se les denomina club de alternes, que están en un vacío legal, ¿vale? En España,
pues que no dejan de ser la esclavitud del siglo XXI, ¿no? De hecho, también es importante que veamos que tienen que pagar por absolutamente todo, es decir, vienen con una deuda desde sus países, que también se puede decir que en algunos casos es difícil de probar hasta qué punto pues, han venido queriendo o no, ¿vale? Por eso digo que es muy importante el análisis de realidad del testimonio, cotejar un posible impacto psicológico y sobre todo también tenemos que tratar de dilucidar si ha habido un consentimiento real, ¿no? O lo que es lo mismo si, tanto por capacidad cognitiva y volitiva como por realmente un planteamiento fidedigno de las consecuencias de aquello que estaba aceptando, ¿no? Que esto se utiliza, fijaos qué curioso, mucho en las cláusulas bancarias en la actualidad, ¿no? Digamos que, sobre todo con distintas cuestiones que han sucedido, ¿no? Se está anulando que haya personas que hayan firmado que los ahorros les pertenecen al banco durante 500 años, claro que no lo van a ver sus ojos y a lo mejor ni sus descendientes, ¿no? Porque en ningún momento sabían que eso no lo iban a poder recuperar nunca en vida, ¿no? Entonces, cuando alguien no sabe o no comprende las consecuencias más inmediatas de aquella acción que está aceptando, no se puede hablar de que haya un consentimiento real, porque no se está comprendiendo realmente las implicaciones de aquello a lo que está diciendo que sí. Y esto pasa a todos los niveles, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, precisamente hay una enmienda específica donde se contrasta si la persona si la persona precisamente puede comprender las implicaciones de su testimonio, ¿vale? Entonces, bueno, pues es un poco para que tengamos presente cómo se requiere o cómo se actúa estas cuestiones, ¿vale? Una vez que ya hemos dilucidado, que ya hemos aclarado qué cuestiones son específicas, digamos, de la casuística de trata, ahí es cuando tenemos que abordar nuestro rol profesional, si bien desde la psicología jurídica y forense, si bien pues ya he ido dando pinceladas necesarias como para comprender nuestro contexto, ¿no? Hay una cuestión fundamental que muchas veces tenemos que explicar a los jueces, o al menos en la experiencia española, ¿no? Aunque yo creo que yo trabajo bastante además con Colombia. Después, de hecho, tengo una reunión con compañeros de Guatemala, es decir, que más o menos estamos ahí pese a las diferencias que podamos tener, ¿no? Y hay una cuestión fundamental que tenemos que explicar mucho, que es para qué sirve nuestra profesión, ¿no? Porque muchas veces nos piden casuísticas desde los juzgados, y esto además pasa mucho, por ejemplo, en Ecuador, ¿vale? También por la experiencia que hemos tenido, donde por ejemplo, nos dicen, evalúe usted X, y a lo mejor no es exactamente eso lo que para la casuística hay que valorar, ¿no? Entonces tenemos que aprender mucho a decir, a ver, lo que tenemos que evaluar realmente aquí es Y, ¿vale? Y la Y ya tiene que ver con la X, entonces tenemos que tener muy claro que servimos al sistema de justicia, pero que quienes sabemos de la psicología y de su aplicación al sistema judicial somos desde nuestra profesión y no otros profesionales. También que lo tengamos claro, porque hay veces que las jerarquías profesionales nos juegan una mala pasada y de lo nuestro sabemos más que quien no es de nuestra disciplina. Tenemos que tener clarísimo, ¿vale? Luego también requerimos, por supuesto, una especialización tanto en víctimas como en victimarios, sobre todo para lo que yo os comentaba antes, ¿no? Comprender, saber y tener un conocimiento especializado sobre qué casuística subyace, ¿vale? Eso es algo fundamental, ¿no? Desde fuera siempre nos vamos a encontrar, siempre igual no, a veces tenemos suerte, pero en la mayor parte de los casos con algún tipo de sesgo, ¿no? Y es que, claro, cuando dijo esto, seguro que fue por esto. Entonces, hay que decir, es que eso no se corresponde con el perfil victimológico en estos casos, en la mayor parte. Por tanto, lo habrá que ver y habrá que contrastar ante qué estamos realmente y no basarnos por ocurrencias, ¿vale? Y en eso, pues creo que nuestro papel es determinante, ¿no? Hay muchos males entendidos, hay muchas cuestiones que no se comprenden, hay muchas, sobre todo, cuestiones relacionadas con la victimología que se dan por hecho, ¿vale? Y no hay que dar nada por hecho, hay que ir al conocimiento científico, ¿no? Incluso cuando hemos tenido algún caso difícil, ahora, por ejemplo, estamos con un caso de violencia sexual en el que se ha utilizado el BDSM, ¿vale? Como una práctica donde conseguir el consentimiento cuando realmente había una relación de maltrato, ¿vale? Y nos ha costado mucho demostrarlo pues a nivel pericial y a nivel judicial, precisamente porque ha habido un consentimiento explícito previo
La cuestión es que no se ha pactado dentro de las propias prácticas del BDSM pues las humillaciones y sobre todo pues las vejaciones que han derivado en un trastorno por estrés postraumático, ¿no? En la valoración de la víctima. Por tanto, tenemos que tener eso muy presente, ¿no? Que lo que desde fuera a lo mejor se ve de una forma, luego en la mente de la persona o luego respecto a los límites del consentimiento se han difuminado, no se han respetado, ¿vale? Y ahí es cuando entra también nuestra visión. Y luego, por supuesto, es fundamental que tengamos presente que cuando no hay una pericial, a cuando hay una pericial se marca un antes y un después, ¿no? De hecho, entre un 80-90% de los casos consiguen asentarse en una prueba psicológica forense. ¿Qué quiere esto decir? Que cuando no hay un informe que hemos dotado de un valor probatorio, es muy difícil probar hechos como estos donde está el victimario, está la víctima, está una palabra sobre la otra, ¿no? Y aunque desde los propios sistemas judiciales tengan recursos como para discriminar qué testimonios son verídicos o no, muchas veces no hay la certeza suficiente que se requiere en un tribunal como para establecer si realmente lo narrado por una u otra parte ha sucedido o no. Y in dubio pro reo, ¿no? Que es un principio legal internacional, en caso de duda, siempre a favor del reo, ¿no? Entonces tenemos que tratar de que pues, en estos casos de alta complejidad marquemos la diferencia y podamos verdaderamente poner encima de la mesa que un informe psicológico forense puede marcar sin duda digamos, la fuerza probatoria de una manera pues, crucial, crucial. Es un antes y un después, sin duda, ¿vale? Y para ello se requiere, pues, por supuesto, una especialización en violencia, ¿no? Sobre todo en lo que se tiene que ver tanto el testimonio como el trauma, ¿vale? Y comprender el trauma desde el trauma complejo, el trastorno por estrés postraumático, las variaciones secundarias, depresión, ansiedad y sobre todo ver la jerarquización, ¿vale? Y saber establecer, que esto también es muy específico de nuestra área y que es muy difícil en general, ¿vale? Realmente las causalidades respecto a los hechos, ¿no? Cuando evaluamos el estado psicológico de una persona, no lo hacemos en global, lo hacemos referido y acotado temporalmente a los hechos que se están denunciando y tenemos que saber discriminar si lo que ha sucedido algo es lo que estamos antes, si antes le ha sucedido algo y es lo que estamos viendo o si posteriormente se ha podido relacionar algo. Es decir, tenemos que aprender a discriminar y bueno, por supuesto hay técnicas específicas como para lograrlo, ¿no? Y luego lo que os comentaba antes, que es fundamental también, que es incorporar la justicia terapéutica y restaurativa, ¿no? En los sistemas de justicia, por supuesto, hay que tener presentes cuestiones como contrastar la persistencia en la incriminación, ¿vale? Pero contrastar la persistencia en la incriminación no deriva ni significa ni implica poner a la víctima sobre las cuerdas y revictimizar, ¿vale? Y esto también es fundamental que lo digamos una y otra vez, que tratemos de darle un valor y que expongamos que efectivamente estamos ante una persona que ha sufrido un trauma y en base también a Naciones Unidas tenemos que evitar bajo toda costa revictimizar y aún no teniendo un contraste legal respecto a si esa persona ha sido víctima o no, si nos guiamos por organismos internacionales, una víctima lo es desde el momento que se sufra daño, ¿no? Independientemente de que se enjuicie, aprenda o conozca al agresor. Por tanto, ante la sospecha de que estamos ante una víctima, tenemos que tratar a esa persona de una manera no revictimizante. Eso no quiere decir ni que le confiramos credibilidad a lo que nos está comentando, ni muchísimo menos, ni quiere decir que hagamos labores, por ejemplo, del juez de encausar y de juzgar una causa. Todo lo contrario. Hacemos nuestra labor guiándonos en paradigmas de referencia, precisamente tratando en la medida de lo posible de humanizar el proceso y de no revictimizar a alguien que potencialmente podría haber pasado por un daño que le haga estar en un estadio de vulnerabilidad, ¿vale? Por tanto, es otra cuestión que tenemos que tener muy, muy clara. Y después, por mucho que estemos hablando de trata con fines de explotación sexual y que muchas veces se circunscriba al área sexual, no podemos tener pues esa casuística en mente, ¿vale? Porque estamos hablando de que hay una violencia psicológica, física y económica muy, muy alta. Es decir, probablemente estamos hablando que en la mayor parte de los casos hay una multivictimización, ¿vale? De hecho, lo que comentaba antes, cuando el Tribunal Supremo Español habla de que realmente es la esclavitud del siglo XXI, es sobre todo por lo que os comentaba antes, ¿no? Por ejemplo, por el hecho de estar en una de estas casas que se les denomina de alterne, ¿no? Que son casas para prostituir a mujeres. El 50%, por ejemplo, tiene que ir para los dueños, que son los proxenetas, pero después el 50% no va exactamente para la víctima, porque tiene que pagar el propio alquiler, tiene que pagar
la comida, tiene que pagar la ropa, tiene que pagar los preservativos, es decir, absolutamente todo. Y además, sobre todo por el factor inmigración, no lo suelen pagar al precio. Eso también es algo que lo vemos claro en la evaluación de la victimización. No lo suelen pagar al precio, digamos, de calle, ¿vale? Sino que se suele pagar, en la mayor parte de los casos, bueno, pues realmente un precio muchísimo mayor, ¿no? Es decir, no solo hay una explotación de corte sexual o no solo hay mediatizando, ¿no? Pues una violencia psicológica, sino que también hay en muchos casos pues una violencia de corte económico, ¿vale? Y también es importante que lo tengamos presente, porque cuando nos dicen, evalúe usted este caso y qué cuestiones están inmersas, decimos, hay violencia física, psicológica, sexual, económica, todo lo que veamos que hay lo ponemos de manifiesto, ¿no? Muchas veces en sala nos dicen, es que usted tiene que evaluar la violencia sexual y hay que corregir y decir, no, tenemos que evaluar la explotación sexual y la explotación sexual va mucho más allá de la violencia sexual, y para hacer bien mi trabajo he de exponer cada una de las victimizaciones que se han puesto de manifiesto, ¿no? De hecho, una problemática que hay en el sistema judicial es que cuando se evalúa, sobre todo problemáticas de violencia sexual, solo se circunscribe el ámbito sexual cuando realmente suelen ser aquellas problemáticas multivictimizaciones donde la persona ha sufrido distintas casuísticas, ¿vale? Eso también es algo que tenemos que tener muy, muy, muy claro, ¿vale? Y cuando es menores, que también en fines de explotación sexual también está la violación de derechos a su sano desarrollo, que es un principio internacional desde la Convención de los Derechos Humanos a cada uno de los países, cómo se circunscriben las leyes específicas, ¿vale? Por tanto, no solo hablamos de ha habido un abuso sexual, sino que no se le ha dejado desarrollarse, no se le ha permitido crecer, hay un daño en su desarrollo y en su personalidad, y eso es un tipo de violación, ¿vale? Y es un tipo de victimización específica, ¿vale? Por tanto, no solo juzgamos una victimización, estamos juzgando una casuística multivictimizante y hay que exponer cada una de las cuestiones bueno, pues que están inmersas, ¿vale? Esto es lo que os comentaba antes, que es fundamental tenerlo presente, ¿vale? Que desde Naciones Unidas, de 2000, 2006, ha habido distintas cuestiones. Víctimas es desde que se sufre daño, independientemente de que se enjuicie, aprenda o conozca al agresor. Y esto cambia el paradigma. Se ha cambiado hace 20 años y aún así no lo conocemos bien. Se ha cambiado el paradigma de víctima, ¿no? No solo se certifica judicialmente, que es muy importante en algunas cuestiones, ¿no? Sino que se tiene que partir de la base de que se es desde que se sufre daño, ¿no? Y también lo tenemos clarísimo un accidente de tráfico, ¿no? Una persona la atropellan y no vamos a esperar a que haya una certificación judicial, a llevarla al hospital, a darle un tratamiento y a que se mejore. Pues esto es igual, ¿no? Solo que obviamente pues es más complejo, ¿vale? Y aquí tenemos dentro de la evaluación psicológica forense, pues cuestiones que ya os he ido yo dando pinceladas, pero para que las tengamos aquí aunadas, como por ejemplo, uno de los sistemas que seguimos es el sistema de evaluación global creado en su momento por Arce y Fariña, ¿vale? Que es una evaluación global de la persona. Por tanto, hacemos una entrevista psicosocial de cuáles eran las cuestiones y circunstancias de las que se parte, una entrevista clínica forense, tanto para evaluar, por supuestísimo, siempre la simulación o sobresimulación, porque en todo lo que tiene que ver con el sistema judicial, las personas siempre tienden, por norma, a mostrar una imagen más conveniente, ¿vale? Y esto es también una cuestión adaptativa del propio ser humano, ¿no? Si nos sacan una fotografía, no vamos a poner, a menos de que hagamos una broma, una cara fea, sonreímos a la cámara, ¿no? Pues cuando es una pericial también se sonríe a nuestra cámara, ¿no? Solo que si a lo mejor es conveniente fingir que se está mal, se va a tender a mostrar que se está mal, y cuando, por ejemplo, en victimología y cuando se es favorable que se esté bien, como en guarda y custodia, también se va a tender a verse más a ese respecto, ¿no? Entonces, bueno, pues es algo que contrastamos para garantizar que nuestros informes se basen en muestras y en mediciones fidedignas, que hayan pasado todos los controles, de que nadie nos ha estado pues exponiendo, tergiversando los datos que hemos expuesto, ¿no? Luego, por supuesto, una evaluación cognitiva, ¿vale? Como puede ser, por ejemplo, pues el TONI, ¿no? Que lo que nos mide es la inteligencia no verbal, que pues tiene menor carga cognitiva y menor carga, sobre todo cultural, y que por tanto es más objetivo, ¿no? La evaluación de la personalidad, tendríamos otros elementos en cognitiva como el WISE, pero el 16PF es muy bueno en evaluación forense. Luego también tenemos la evaluación de la personalidad, que de la misma forma
pues hay distintos, como bien sabemos, ¿no? Formas. Yo, por ejemplo, utilizo el 16PF porque también me pone escalas de control de las respuestas. Yo como forense siempre quiero que todos los instrumentos que yo utilizo que me tengan específicamente escalas que me digan que si la persona me está pues, simulando, disimulando, si tiene disabilidad social, si está guiándose por la aquiescencia, decir todo que sí, que nos pasa mucho en población con discapacidad, etcétera, ¿no? Lo mismo con la evaluación psicopatológica, que bueno, aquí el MPI-2, como bien sabemos, aunque el RF está menos probado, pero también está ahí, es el de referencia, ¿vale? Lo que pasa es que son 567 ítems, como quienes lo utilizamos sabemos, pero sí que es cierto que también las escalas son imbatibles en gestionarnos si hay una simulación, ¿no? Y luego, por supuesto, la evaluación de veracidad del testimonio que os comentaba antes, ¿no? Que aquí utilizamos criterios validados también en la investigación como CBCA, RM, SVA, etcétera, ¿no? SRA también, es decir, utilizamos pues cuestiones que nos garanticen que el testimonio que se nos ha dado que cumple también con garantías de que estamos ante un criterio vivido y real y no uno que pudiera ser inventado o ficcionado, ¿no? Y por supuesto aplicando, como comentaba antes, ¿no? prácticas de psicología, prácticas de la psicología en base a la justicia terapéutica, pues aquí tenemos, por ejemplo, cómo desarrollamos la entrevista cognitiva, ¿no? No interrumpimos a la persona, nos ajustamos a sus necesidades, siempre hacemos una escucha activa y emocional, minimizamos los procesos de influencia de la víctima, reforzamos su sentimiento de competencia sin, por supuesto, contaminar el relato, es decir, pues que es un proceso donde se genera un rapport, es una experiencia positiva de la víctima, le generamos un contexto seguro donde pueda ser sincera y nadie le interrumpa ni la juzgue, y bueno, pues eso por supuesto también hace que incluso los propios criterios que nos salen sean muchísimo más ricos. No tiene absolutamente nada que ver cuando una persona está cómoda, aunque parezca que es algo obvio, no lo es. Y hay veces que tenemos que explicarlo una y otra vez, ¿no? Por ejemplo, hace poco me decían que era imposible que yo hubiera dedicado, era acoso laboral, que hubiera dedicado 22 horas, ¿no? En un testimonio. Dije, claro, es que no es lo mismo el tiempo que tenéis, esto en práctica privada, ¿no? No es lo mismo el tiempo que tenéis o no es lo mismo, digamos, lo que queréis contrastar a cuando dejamos que una persona libremente narre lo sucedido. 1300, mantenemos más de 1300 minutos de grabación. Yo, por supuesto, le dije, su señoría, yo entiendo que usted pueda dudarlo, pero tengo las grabaciones a su disposición para usted cuando quisiera contrastarlo. Y efectivamente, 22 horas de grabación donde, fijaos, ¿no? Narra todos los hechos, luego, bueno, hay una de contraste y de repetición, ¿no? Pero en principio eso, la persona que ha sufrido unos hechos vividos supera con creces unos hechos inventados. ¿Os imagináis una persona 22 horas inventando y manteniendo esa mentira con todos los detalles? Claro, es que muchas veces se cree que mentirse es fácil y no. No lo es, ¿no? Si utilizamos, por ejemplo, sistemas como los de la curva del olvido, desde los propios clásicos de la memoria a la hipótesis Andech, ¿no? Que nos dice que a partir de la semana la curva del olvido decrece significativamente y los aplicamos a nuestros sistemas de valoración del testimonio, pues está claro que vamos a ver que a lo mejor una persona te puede, como mucho, estar 10 horas con repetición también hablando, pero que luego en la segunda vuelta, donde tiene que repetir todo como es, ni los expertos mantienen tantísima cantidad de detalles como un hecho vivido y evidenciado. Es que la diferencia es abismal cuando sabes, por supuesto, contrastarla, ¿no? Y luego, por supuesto, el impacto de la violencia, que es lo que ya también os comentaba antes por encima, que es fundamental, ¿no? Y aquí siempre hemos de visualizar y explicar que de la misma manera que la violencia física deja una huella, como la evidencia a través, por ejemplo, de un moratón, psicológicamente pasa algo similar con el trastorno por estrés postraumático. Hay un impacto en nuestra psique, en la psique del ser humano, que lo que hace es que haya patrones bien pues de disfunción incluso neuropsicológica que producen en su consecuencia cambios en la neurobioquímica del cerebro que producen, por ejemplo, depresión, que es una de las más claras porque se afectan incluso los propios neurotransmisores de recaptación de la serotonina, que es lo que produce realmente, por ejemplo, los estados distímicos, ¿vale? Y luego, por supuesto, ansiedad generalizada,
¿vale? Y una hipersensibilización de todos los núcleos relacionados con las emociones negativas, como son el hipocampo, la amígdala, etcétera. Entonces, todas esas cuestiones pues están ahí presentes, ¿no? Y tenemos que saber hacerlo, pero poder se puede y hay que explicarlo y hay que hacerlo también una labor de psicopedagogía social, de realmente el valor de nuestra disciplina y cómo podemos marcar un antes y un después y cómo no es necesario que todo sea físicamente evidenciable, sino que hay, igual que se hacen ahora, pues análisis de sangre, también se tienen que hacer análisis psicológicos forenses para contrastar lo vivenciado con todas las garantías, ¿no? Y luego, por supuesto, consideraciones que tenemos que tener presentes, ¿no? Lo que yo os comentaba, cuando se vive violencia, la persona sufre una modificación global en su persona. Entonces, podemos tener perfectamente una persona hostil, ¿vale? Hay un relato social donde se considera que una víctima siempre va a estar apagada, apabullada y todo lo contrario, ¿vale? Nos encontramos sobre todo a personas, en este caso, pues a mujeres, que se las ve muy valientes, atrevidas, y es porque han tenido que sobrevivir de esa forma. Y eso no las hace menos víctimas. Es decir, es igual de víctima una persona que está apocada, parada y que tiene unas respuestas pasivas ante la victimización que una persona que es hostil y violenta, ¿vale? Son dos maneras distintas de manifestar precisamente una secuela en relación a lo vivido, ¿vale? Y ahí hay que ver las diferencias individuales y no decir no puede ser víctima una persona que se defiende. No, es que muchas veces hay víctimas que se defienden y no por eso dejan de ser víctimas, ¿vale? Que esto también nos cuesta bastante discriminarlo, por ejemplo, en violencia de pareja, donde no, se pegan los dos. Bueno, pero es que vamos a ver si hay una configuración previa de la violencia, vamos a ver quién la inicia y si son respuestas defensivas o no. Es decir, hay que ver todas las hipótesis y no dar nada por hecho aquí también, ¿no? Y luego, por supuesto, la despercepción que tiene la propia persona, ¿no? Que no se encuentra, que está mal, hay veces que nos va a faltar, que incluso muchas veces pues, se retira la denuncia, hay procesos de miedo. Pues esto es propio de la victimización. No se puede creer que es porque no era real aquello que estaba denunciando, como también nos pasa muchas veces, ¿no? El que si retira la denuncia es porque no querrá denunciar. No, es que si retira la denuncia es que tiene, en principio, probabilísticamente lo más destacado es que tiene miedo, ¿vale? Tiene miedo y es normal porque estamos hablando de todo lo que hay detrás, de todo lo que ha vivido, de sus vivencias, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de que parte de esa coacción psicológica, que también nos es difícil de demostrar, es que se le amenaza con sus hijos, ¿vale? Entonces, no, lo está haciendo y aquí no hay ningún tipo de inducción, ¿vale? Pues si no hay una inducción, ¿por qué entonces están diciendo que si no lo hace van a hacerle algo a sus hijos? Eso es una inducción, ¿vale? Entonces no tiene por qué solo ser una amenaza ante la vida propia, también a de las personas que nos importa, que eso, pues en el propio DSM, ¿no? En el manual de referencia de APA sí lo dice. El trastorno por estrés postraumático, por ejemplo, es miedo tanto a tu vida como a una persona que está al lado tuya. Es decir, puede haber un trastorno por estrés postraumático por transferencia o por anticipación incluso, ¿vale? Por eso digo que es un trauma más complejo y que hay que saber mucho de trauma, ¿no? Y luego, por supuesto, pues eso, no es un proceso hasta arriba, hay que generar mucho engagement, hay que hacer que haya una confianza, reforzar el rapport, etcétera, ¿vale? Y sobre todo tener en cuenta esto que os comentamos aquí, ¿no? Que la emoción, la cognición y la conducta, bueno, pues que son obviamente pues que están en continua relación. Entonces, si cambiamos la cognición de una persona, puede cambiar su emoción y su conducta. Si la persona cambia la conducta, también cambia la emoción y la cognición. Es decir, que es un engranaje, ¿no? Que todo afecta a todo. Pero claro, hay personas que le puedes entrar más por un lado, más por otro, pero no se puede creer que todo va a funcionar de la misma forma con una persona. Y tampoco se puede creer que estamos simplemente para recoger el testimonio. No somos escribas que recogemos un testimonio. Somos profesionales que facilitamos el hecho de que se desarrolle con todas las garantías, para lo cual hay que aplicar pues, técnicas específicas, por supuesto. Hay que decir, no, es que a mí no me ha dicho nada, sobre todo pasa mucho con menores, que yo la verdad es que me enfado bastante, os lo he de reconocer, que se dice, no, es que este menor no me quiso hablar, ¿vale? Pues qué técnicas facilitadoras del testimonio has realizado para que ese menor, lo primero, confíe en ti y lo segundo, sobre todo con dinámicas de juego, emita un testimonio que no sea lo suficiente como para poder hacer, por ejemplo, un contraste. Ah, no, bueno, es que como no quería jugar, ¿yo qué voy a hacerle? Bueno, pues es que igual hay que formarse.
¿vale? Hay que formarse de una manera específica y sobre todo hay que ver que es que un adulto no es un menor y que realmente es nuestra responsabilidad tratar de hacer todo lo posible como para que haya un testimonio con la mejor de las formas y de las garantías, ¿vale? Y tenemos que saber que cada persona pues tiene su forma de ser y que hay que ver por dónde se le entra, ¿vale? Y también es pues nuestra responsabilidad, ¿no? Y también tener presente el estrés al que las personas están mantenido, que hay personas que luchan, que son más confrontativas, otras que huyen y otras que simplemente caen en la indefensión, ¿vale? Y que son tres respuestas básicas del organismo como ser humano igual de legítimas y que tiene que ver con las diferencias individuales y tendremos que saber llevar y gestionar de la mejor de las maneras las tres casuísticas, no dejarla todo al azar y el yo recojo aquí el testimonio, ¿vale? Y luego ver sobre todo que, por supuesto, hay una fuente enorme desde la infancia, ¿vale? Que nos genera vulnerabilidad, que hace que luego en la actualidad las personas también, por ejemplo, desconfíen. Es normal que desconfíen de nosotros. Bueno, es que es que no se quiere abrir, no se quiere abrir, no, es que lo lógico es que no se quiere abrir y es que cualquiera en su situación no se va a abrir. Lo que tendremos que hacer es generar confianza, porque para algo somos los profesionales y no estamos ahí pues simplemente para pasar el día, ¿vale? Ni para cobrar el sueldo, al menos desde luego no es la concepción que yo tengo de ser profesional, ¿vale? Y luego, por supuesto, pues está la respuesta, ¿no? Donde hay una indefensión, una sintomatología y una potencial o posible revictimización que a todos los efectos hemos de evitar. Y desde luego yo soy partícipe de que también es revictimizar no hacer el trabajo con todas las garantías y decir, no, yo me quedo aquí y ya se me cuenta bien y si no, pues también, porque estamos ahí para ayudar, somos una pieza clave que a lo mejor marca la diferencia en que realmente sí que se haga justicia y que esa persona bien salga junto de sus agresores, bien salga de una mafia, bien recupere su vida, etcétera, ¿no? Por tanto, hay que ir mucho más allá de lo evidenciado y mucho más allá de que digan, yo quiero estar aquí, que no, yo no tengo ningún tipo de problemática, ¿vale? Hay que ver, yo quiero volver, estoy bien, hay una ambivalencia brutal que hay que saber trabajar. No hay que juzgar, no hay que decidir por nadie, pero también hay que apoyar y mantenerse firme en el proceso, ¿no? Por tanto, siempre hay que contrastar aquello que nos cuentan. Y luego, por supuesto, ser imparciales y neutrales, ¿vale? Pero eso no puede ser incompatible con humanizar y empoderar a las personas que tenemos delante, ¿no? No, es que yo si le digo algo, la persona puede creer que es que yo soy su colega. Perdona, no. Yo si soy una persona humana y empática, la persona tiene que creer que yo soy humana y soy empática. Y se les explica desde el primer momento. Eso es una evaluación. En el momento en el que, por ejemplo, tú desarrolles tu relato libre, yo no te puedo hacer ningún tipo de verbalización, porque es tu relato y tu historia, yo voy a estar activamente escuchándote, pero no puedo interferir, porque es como si fuese, hago muchas bromas, pero eso también es por mi personalidad, ¿no? Como si en la escena de un crimen yo me pongo a dejar huellas, ¿no? Donde hay sangre. ¿Qué tipo de contaminación sería esa? Pues también se les explica que la labor forense no es hacer un diálogo, como consideran muchas veces socialmente, sobre todo por el conocimiento de la clínica, pero que eso no quita que no podamos humanizar el proceso ni muchísimo menos, ¿vale? Esa concepción que a veces se ve desde mi visión profesional es errónea, ¿vale? Y luego, por supuesto, tenemos que hablar de la huella, que es lo que os comentaba antes, ¿no? Nos encontramos con que la persona tiene un retardo cognitivo y motor, tiene mucha ansiedad, lo que os contaba de que puede manifestarse con irritabilidad, es decir, hay muchas manifestaciones distintas que suponen secuelas derivadas. Si bien es el trastorno adaptativo, el trastorno por estrés postraumático o el trastorno de trauma complejo, los que vemos que son causales y los que más nos importan en el ámbito judicial, pero estos también los relacionamos y hemos de conocerlos, ¿vale? Hay personas que al principio, sobre todo, no nos dejan hablar, nos interrumpan, nos contestan mal, a veces que hay que dejarles hablar y que hay que darles margen, sabiendo que es parte del patrón de secuelas de haber vivido una victimización. En este caso, cuando hablamos de trata de explotación sexual, multivictimización, ¿vale? Por tanto, la persona pues está desfragmentada respecto a lo que son las respuestas adaptativas al entorno, ¿no? Entonces, partir siempre de acotar a que cada persona es distinta, hay que contrastar, ¿vale? Pero no por ello, pues no hay patrones comunes que hemos de tener presentes, ¿vale? Y bueno, a la medida de lo posible, por supuesto, evaluar desde pues, perspectivas psicobiosociales, ¿no? Viendo los distintos condicionantes y factores de riesgo y de protección que pueden estar inmersos, ¿no? Que precisamente pueden paliar o no que, digamos, hay un trastorno por estrés postraumático, incluso más o menos fidedigno, ¿vale?
Entonces, simplemente es para que veamos que son los grandes, ¿no? El TEP, la ansiedad y la depresión son los que más a nivel judicial nos sirven por probatorio, ¿no? Pero, por ejemplo, en esta casuística nos sale muchísimo el trastorno por abuso de sustancias, sobre todo porque uno de los sistemas para generar vulnerabilidad es inducir a las personas para que sean adictas a la droga y luego poder explotarlas, sobre todo sexualmente, a través de esta drogadicción creada. ¿Vale? Es que se crean víctimas, se crean a personas con drogadicción para luego explotarlas. Hay una configuración, ¿vale? A través de la generación o inducción de eventos vitales estresantes para que pues esas personas caigan, ¿no? en la red. Por tanto, que sepamos que hay un fallo total del sistema y que es normal pues, que el reajuste que sea muy difícil, sobre todo porque hay una indefensión aprendida, creen que hagan lo que hagan, como ya han intentado todo y nada les ha servido, que no van a ir más allá, ¿vale? Es fundamental por eso trabajar muchísimo el engagement, el hecho de que confíen, ¿vale? Luego niegan su situación como un mecanismo de defensa, te dicen que están muy bien, aunque tú veas que psicológicamente no lo son y los datos digan lo contrario, ¿vale? Y por supuesto hay una desfragmentación del yo. Sienten que su cuerpo es un medio y el hecho de que es como si te desahucian, te despropian de tu propio cuerpo y te conviertes en una extraña dentro de ti, ¿no? O sea, es el relato que las víctimas no suelen comentar, que viven en una cárcel de la que no pueden salir, ¿no? Porque les han hecho que su cuerpo que sea más un campo de batalla que una casa, que un hogar en el que ser. ¿No? Hay una desfragmentación identitaria. Por tanto, hay una necesidad de sanar, tanto individual como socialmente. Hay que evitar a toda costa la revictimización, eso es algo que tenemos que tener claro, independientemente de que no haya habido una sentencia, no podemos arriesgarnos a revictimizar, ¿vale? Entonces tenemos que, en la medida de lo posible, bueno, pues que reforzar sobre todo pues, el hecho de que esté en la evaluación, generar pues esa relación sana, ¿vale? Donde pues se libere de la culpa, comprenda lo que supone estar en un sistema prostitucional, el hecho de que, bueno, pues que también se les motive, ¿no? Y eso, por supuesto, no tiene que ver con hacer terapia, ¿vale? Sino con tener pues una relación, eso, cálida y humana dentro del sistema, el sistema de evaluación psicológico forense, ¿vale? Por tanto, sobre todo, digamos, como casi cuestión final, tenemos que aprender a no desproteger a nadie y tampoco a sobreproteger. Es que realmente tenemos que estar en el medio, ¿no? No podemos ir de que vamos a salvar vidas a nadie, ni de que nada ni de que todo nos tiene que ser ajeno, ¿no? Tenemos que estar precisamente en el medio donde ayudemos, aportemos y también hagamos que nadie dependa de nosotros y que realmente podamos empoderar a las personas y marcar un antes y un después, ¿no? De hecho, la diferencia, y yo esto es algo que tengo muy claro, la diferencia entre la injusticia y la justicia social es contar con buenos profesionales que aporten al sistema de justicia y sin duda tanto lo que yo intento aportar como lo que yo intento inducir a que otras personas aporten es que seamos esos profesionales que marcan un antes y un después o lo que es lo mismo que marquen la diferencia entre un mundo injusto o un mundo con justicia social. Muchísimas gracias por este espacio. Espero haber aportado, aunque sea muy rápido, en este fenómeno y bueno, pues cualquier cuestión quedo a vuestra disposición, tanto por aquí como por redes sociales y por supuesto en mi correo. Muchísimas gracias. Bueno, doctora Laura, muchas gracias a usted por esta conferencia. Tenemos una pregunta en el chat. Antes de darle paso a Luz Andrea, que nos va a compartir una información muy importante, la pregunta en el chat es hecha por Héctor López. Teniendo en cuenta cómo los rasgos psicológicos del abusador y criminal enfocado en delitos sexuales, ¿hay evidencia de estados o países que tengan centros de reclusión especiales para atender y resocializar a este tipo de criminales y qué resultados han obtenido? Lo que se suele hacer, es hacer programas específicos, ¿vale? Para la reinserción de agresores, ¿vale? Agresores de corte sexual, aunque, por ejemplo, los proxenetas serían multiagresores, por lo que os comentaba de que hay una violencia sexual, física, psicológica, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que nos es mucho más difícil hacer un programa específico, pero normalmente se hacen o bien en medio abierto o bien en medio cerrado en las cárceles, pero no específicamente. No suelen, digamos, ponerse de manera diferenciada, sino
sino que es una intervención que se suele hacer dentro de las propias cárceles a través de programas específicos que se adecúen a las necesidades de reinserción criminógenas de cada una de las personas, porque al fin y al cabo los agresores lo que tienen son necesidades criminógenas, ¿vale? Que tenemos que resocializar y sobre todo que tenemos que tratar de que se sustituyan, ¿no?, esas conductas antisociales por prosociales, ¿no?, que es una de las cuestiones y labores que también hacemos, pues por supuesto, desde nuestra rama, ¿no?, la psicología forense. Espero haber aportado luz a esto que me preguntáis. Ok, muchas gracias por su respuesta, doctora. Ahora doy paso a Luz Andrea. A ti. Genial. Hola, hola, buenos días. Díaz. Vale, buenos días. Ya los escucho Hola, cómo están. buenas. Muchas gracias, Isabel. No sé si me tienen allí, ¿verdad? Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias, Laura, por la ponencia que nos has brindado el día de hoy. El tema ha sido bastante importante y relevante para situaciones que se presentan también en este ámbito. Hoy queremos contarles que con el Colegio Colombiano de Psicólogos y la Universidad Internacional de La Rioja se están otorgando unos descuentos, unos beneficios especiales, unas becas en programas puntuales. La están otorgando en este momento para el máster universitario en psicología, ¿sí?, el cual tiene un costo al público de 27.234.000 pesos. Y se ha otorgado 5 plazas con una beca del 5% para cada uno de estas 5 programas en 17.702.100 pesos. Para también la maestría, el máster universitario en intervención psicológica en niños y adolescentes, tenemos 5 becas del 30%, el valor del programa sin descuento es de 27.234.000 pesos, y con el beneficio del 30% nos quedaría en 19.063.800. Es importante contarles que en los dos programas tenemos un tiempo de formación de 1 año, están siendo titulados por la Universidad Internacional de La Rioja, es una titulación oficial acreditada en alta calidad y que con el respaldo también del Colegio Colombiano de Psicólogos se están otorgando estos beneficios para que puedan aprovecharlo. Las plazas las tenemos con la opción de postulación, las tendremos abiertas hasta el 13 de febrero para que por favor se puedan inscribir y de esta manera podamos confirmar a aquellas personas que son beneficiadas con estos descuentos del 35 y del 30% para cursar estas maestrías. Muchas gracias, Luz. Te voy a interrumpir porque han aparecido 2 preguntas más en el chat. Para la doctora Laura, Juliana nos pregunta que el abordaje de la familia en estos casos, ¿cómo debe ser? En la medida de lo posible, siempre, en casi todas las casuísticas, incluso cuando hacemos intervención con agresores, siempre tenemos en cuenta las familias. La cuestión es que los delitos de trata normalmente están en otros países, porque precisamente han pasado, ¿no? Tienen esta situación de inmigración y nos es muy difícil, utilizarlo. Ahora bien, si por ejemplo estuvieran cerca, se suele hacer sobre todo lo que se hace una entrevista de contacto y se les dan pautas básicas de no revictimización. Esto es lo que solemos hacer siempre, ¿no? De cómo abordar la cuestión que se expone, de cómo intentar, bueno, pues que en la medida de lo posible se trabaja este tema, no culpabilizar a la víctima, es decir, tratamos en la medida de lo posible de que no se revictimice y de que pues se tengan en cuenta cuestiones básicas a la hora de abordar estas casuísticas que muchas veces, por supuesto y por desgracia, pues las familias no suelen conocer y tener presente y que, bueno, tratamos también de no solo decirles aquello que no tienen que hacer, sino lo que sí, ¿vale? Es decir, cómo abordarlo, cómo gestionarlo y lo idóneo siempre es que en caso de lo que lo necesiten se les también exponga que pueden ir a un psicólogo, en este caso de corte clínico, para poder pues, ayudar y superar el proceso. Ok, tenemos otra pregunta. ¿Se puede decir que en la psicología forense se entrelazan varias áreas de la psicología, por ejemplo, la clínica y la social? La psicología forense realmente bebe muchísimo de las fuentes clínica y social, efectivamente, ¿no? De hecho, mi propia formación es clínica y social de partida, si bien luego es una específica, ¿no? Una específica en psicología forense, pero efectivamente, ¿no? Tenemos
Por un lado, la parte psicopatológica, la parte más de interventivo y de tratamiento con víctimas y con agresores, y luego tenemos pues toda la parte de más de evaluación psicológica aplicada al contexto legal, que requiere necesariamente pues, un conocimiento y una especialización del sistema de justicia, ¿no? Pero efectivamente, digamos que las fuentes básicas del saber de la psicología, ¿no? Pues social, educativa, laboral, clínica, etcétera, bueno, pues efectivamente, aunamos mucho tanto el ámbito social como el clínico, efectivamente. Ok, la otra pregunta que tenemos es de Tatiana Santa Fe y pregunta cómo se han manejado los casos en donde la víctima se convierte en victimario después de estar expuesta y obligado a hacerlo. Por desgracia, cuando no se gestiona bien una victimización, efectivamente, se puede convertir en un victimario, pero no es exactamente convertirse en un victimario como tal, si bien también socialmente se dice. Forma parte, digamos, de una secuela y de un intento de cambiar psicológicamente su estatus de víctima, ¿vale? Esto lo vemos, por ejemplo, en abuso sexual infantil, ¿no? En abuso sexual infantil, la única manera que encuentran víctimas de abuso, incluso en edades tempranas, de hacerse con el control de su propia victimización es llevar a cabo la victimización que están viviendo, ¿no? Este mecanismo de defensa y de reapropiación, ¿no? Del control, por supuesto, es totalmente perverso, pero no deja de ser en parte una secuela efectivamente de la victimización vivida. Por tanto, por supuesto, tiene responsabilidad respecto a los daños que pueda cometer, pero no de la misma manera que si fuese un victimario que no ha tenido pues, esta situación condicionante que le ha llevado a llevar estas cuestiones, ¿no? También se ve, por ejemplo, en la evaluación, si bien no era de lo que hablábamos hoy, también para que lo tengamos presente, se ve en la evaluación con agresores también, ¿no? No es lo mismo un agresor, por ejemplo, pues de corte psicopático, sádico, que quiere dar respuesta a manifestaciones criminógenas que aquel que ha sido víctima de abusos y que lo reproduce. Es decir, no tiene nada que ver ni la entidad de la casuística ni la responsabilidad, porque no es lo mismo que sea fruto de una secuela que sea bueno, pues de manera abierta para hacer daño al otro. Por tanto, son categorías distintas, si bien sí que es cierto que estarían pues en aquellas personas que hacen daño, ¿no? Ok, muchas gracias por su respuesta. Hay otra pregunta acá en el chat de Pues que abordaje. queráis. Eh, este, eh, ¿Cómo es el abordaje hacia el agresor y hacia la situación cuando no se puede evaluar a una víctima? Cuando no se puede hablar a una víctima, cuando no hay víctima cerca, ¿no? También lo hacemos a través de programas, ¿vale? De programas de restauración de los agresores. También tenemos presente el hecho de que dependiendo de la victimización se requiere de un programa. De hecho, antes comentabais la eficacia de los programas es muy alta. De hecho, yo siempre digo que no comprendo que a nivel político no haya voluntad de realizar programas de reinserción porque realmente el ahorro en costo es enorme. Enorme. Si comparamos lo que una persona penada gasta en una cárcel a lo que cuestan los programas, no tiene absolutamente nada que ver. Es una inversión social tanto en humanizar el proceso, en comprender que muchas veces los delitos son parte de circunstancias, en dotar además, cuando por ejemplo son programas con víctimas, devolverles el control de su situación. Es decir, el daño, tanto en victimización como el daño en contención de agresores no tiene nada que ver con programas con agresores y con víctimas, que ambos para mí son fundamentales y muy necesarios. Por tanto, no se comprende que no se realicen. Y se hace sobre todo a través de programas y también se hace en justicia restaurativa con lo que le llaman los círculos de paz, ¿vale? Donde ahí puede haber víctimas, puede también estar la familia, puede estar la propia comunidad y son pues experiencias que si bien requieren que quien las lleve a cabo sea un profesional muy cualificado, son altamente satisfactorias precisamente porque se empatiza con las otras partes y no se ven pues digamos a través de una sentencia. Ay, Ok. disculpa. La otra pregunta que tenemos es, ¿se requiere un estudio en realización e interpretación de pruebas neuropsicológicas? ¿Alguna recomendación para profundizar en este tema? No necesariamente se requiere de un aprendizaje en pruebas neuropsicológicas. Sí que es cierto que está la neuropsicología forense, ¿no? Como especialización más neurológica. Pero, por ejemplo, en lo que requiere a la evaluación psicológica forense, solo utilizamos, digamos, la parte, ¿no?
de evaluación de si la persona puede testimoniar o no, si tiene un daño derivado de alguna cuestión o no, ¿no? Pero ahí utilizaríamos pues, pruebas bastante básicas, como el que le denominan en España el test Barcelona, ¿vale? Que también sí que se expone qué área del cerebro puede estar dañado, qué funciones no se pueden llevar a cabo para ver si la persona puede testimoniar o no, pero en principio no se requeriría, digamos, de una especialización en neuropsicología como tal, ¿no? Sino en otras casuísticas. Recomendaciones que hago yo de neuropsicología en relación a lo forense, los trabajos de Sveck. Los trabajos de Sveck son muy buenos, es un gran referente y exponen mucho, ¿no? Pues lo que se lleva a cabo en este área. Ok. Por lo menos acá, Julia Álvarez comenta que en Colombia las comisarías de familia no cuentan con pruebas, con baterías de pruebas para aplicar a las víctimas o a las personas que llegan en este tipo de situaciones. En ese marco, ¿qué recomendaciones haría para la evaluación con esta limitación? Claro, una evaluación sin víctima, o sea, una evaluación de víctimas sin ningún test psicométrico son carencias muy, muy grandes, porque si no es tan estandarizado, incurrimos en una gran subjetividad, ¿no? Entonces, yo la primera recomendación que haría es tratar de hacer fuerza para que, aunque sea pues, elementos muy básicos, se llevaran a cabo, o aunque sea cuestionarios donde se hicieran entrevistas semiestructuradas. Lo mínimo, lo más básico son entrevistas semiestructuradas. Si pudiéramos ir más allá, ¿vale? Incluso un SCL, que es una prueba gratuita y abierta, que es un check de 90, ¿vale? El SCL 90, que es un check, por ejemplo, de sintomatología, que son 90 preguntitas de cómo te has sentido respecto a los hechos, también estaría bastante bien, ¿vale? Y luego ya lo que yo os había comentado antes, que sería lo idóneo, ¿no? Medir inteligencia, psicopatología, personalidad. Más allá de cuando necesitamos en un juzgado realidad, pero para la evaluación de una víctima, lo global serían unas 4 pruebas. Si no podemos, mínimo una de sintomatología y hacer una entrevista semiestructurada que nos ayude a ver y a contrastar pues, el estado de la mujer. Okay. Adicionalmente, Héctor López nos pregunta que en España el cuerpo colegiado de psicólogos forenses efectúa estudios a víctimas y victimarios en compañía de funcionarios de centros carcelarios que evidencian resultados positivos de reintegración social en un victimario y que la víctima logre el perdón adecuado y la retoma de una vida cotidiana normal. En España se ha hecho a gran escala un estudio por parte de los victimarios de cómo ven, digamos, bueno, pues, de cuáles son las vivencias por parte de los victimarios de agresiones, por ejemplo, a mujeres, ¿no? Que eso es una parte, digamos, del todo. Hay una cuestión para mí fundamental, ¿vale? Que nos pasa mucho, por ejemplo, en la evaluación con víctimas, que es que no necesariamente necesitan el perdón para seguir adelante, ¿vale? De hecho, depende mucho, por ejemplo, de si la persona es religiosa o no. El perdón normalmente, las personas que son más religiosas les sirven más, pero hay otras que se ve que es revictimización el hecho de que perdonen a los agresores. Es decir, lo que estamos viendo es que no hay una necesidad de perdonar al agresor como para ir hacia adelante y que hay veces que no se puede forzar, lo cual puede ser revictimizante. Lo que sí que hemos visto es que lo que se requiere es una confrontación de la problemática. Lo que realmente pues estamos viendo a nivel de datos, ¿no? Que resulta más restaurador, es que las víctimas sepan el porqué. Que hay veces que pues en los victimarios, sobre todo en proyectos pilotos, por ejemplo, de confrontación también, en lo que yo os comentaba, de estos círculos de paz o de cuestiones restaurativas, se ve que lo que quieren es dar respuestas, pero hay veces que dicen es que yo no te puedo perdonar por lo que me has hecho y eso es ese empoderamiento de no tengo por qué perdonarte es lo que a algunas les hace salir adelante. Por eso tenemos que volver otra vez a no tener un estereotipo de víctima perfecta, sino de ver cómo es cada persona y qué necesidades tiene cada una. Y hay algunas que sí que requieren el perdón, pero hay otras que no, ¿vale? Y eso también lo tenemos que tener presente, ¿no? También preguntan que en la realización de los informes periciales ante un juez, ¿qué consideraciones más relevantes deben conllevar? Depende de para qué, pero sí o sí hay que tener muy claro que hay que saber defendernos de aquello que nos están comentando, ¿vale? Porque ellos tienen en la mente la legalidad, ¿vale? Y nos preguntan desde la legalidad.
Y entonces no podemos contestarles desde ahí porque es que no es nuestra área, tenemos que saber y aprender a contestar desde la nuestra. Es decir, esto que usted le llama A es desde la psicología B, luego yo le expongo este resultado. Es decir, tenemos que aprender que muchas veces decimos, pues yo intento darle respuesta a esto, ¿no? Pasa, por ejemplo, con personas en España que tienen psicología clínica y les dicen, dígame si la persona es creíble o no es creíble. Y se ponen a dar un parte sobre eso. Claro, entonces venimos desde la psicología forense y decimos, pero vamos a ver, si tú no has evaluado la veracidad de un testimonio, ¿cómo dices una persona te parece creíble o no? Lo primero, es una falta de ética increíble, porque es que ni siquiera desde la psicología forense podemos decir si alguien miente o dice la verdad. Hablamos de probabilidades en base al sistema científico, ¿no? Por tanto, creo que tenemos que empoderarnos también desde nuestra profesión y aprender a decir, vamos a ver, nos piden una cuestión que podemos hacer o no, o que tenemos capacidad o no, y tenemos que aprender mucho a decir que no y a traducir las necesidades del sistema de justicia a la psicología y desde la psicología dar una respuesta llevándolo al sistema de justicia, ¿no? Y creo que ahí aún nos queda muchísimo por contestar y muchísimo por empoderarnos y por decir, mira, esto va por un lado y esto va por otro, ya está. Ok, doctora, hay una última pregunta y creo que voy a tomar esta para ya darle cierre porque Genial. por la diferencia horaria nos comienza ya a dar vergüenza tenerla hasta en la tarde de un sábado No te conectada. preocupes. Entonces, No te la última preocupes. pregunta es, de acuerdo a su experiencia profesional, ¿percibe usted que en Colombia se podría incrementar la violencia sexual y de género si se efectúa la excarcelación de delincuentes sin penas cumplidas y resocialización adecuada? Sí, sin duda. Sé que depende de la política, depende del sistema político si dice una cosa u otra, pero no hay cuestión que además se alerta desde Naciones Unidas que más potencia la violencia sexual, que es el sentimiento social de impunidad. Porque eso lo que se hace es una incentivación de los agresores y de sobre todo aquellos que sus necesidades criminógenas responden a la oportunidad o a la incentivación social, que es un porcentaje. Es decir, no todo, no como casuística global, pero sí que hay un porcentaje, ¿no? Una cuestión es no tener un sistema plenamente punitivista, que yo creo que estaremos todas las personas que estamos aquí de acuerdo, es decir, una pena no cambia la educación de las personas, ¿no? Pero una cosa es esa y otra cosa es que creamos que no hay que cumplir condena, ¿no? Cuando desde la evidencia científica se nos dice que para que un castigo sea acorde y para que realmente tenga una función resocializadora tiene que ser lo primero, proporcional a los hechos cometidos. Lo segundo, tiene que ser con carácter de inmediatez. Y lo tercero es que no puede haber ninguna renuncia ni no pronunciarse. Que esto también sucede pues a nivel educativo. Entonces, si le decimos a un niño, ya solo con un niño, de te voy a castigar y luego no lo hacemos, le incentivamos que lo vuelva a hacer. Si no es proporcional o si, pues, por ejemplo, le pega a otro y solo se queda con una amonestación, va a decir, total, para el precio que tengo lo realizo, ¿vale? Y luego, por supuesto, no hay para atrás. De te castigo, te lo levanto. Bueno, pues esto que educativamente lo vemos tan claro también tiene que ser también con las penas, ¿vale? Es decir, tenemos que tener un amplio conocimiento de la evidencia científica y saberlo trasladar a cada una de las cuestiones, ¿no? Y muchas veces tenemos la mala suerte, yo creo que es mala suerte, de que las políticas a lo mejor tienen muy buena voluntad, pero que no tienen un componente científico técnico. Y tenemos que decir, disculpe ustedes, también yo hago una labor de asesoramiento político, ¿vale? En el cual tengo muy claro que le caigo mal a todos los políticos de todos los partidos, pero yo estoy muy orgullosa porque a quien tengo que caer bien es a mi propia profesión, ¿no? Y realmente es eso, hay que decir, no podemos guiarnos por políticas populistas, sino que tenemos que abogar por políticas que den respuestas a las demandas de la ciudadanía a través de la aplicación de criterios técnicos y científicos. Es eso lo que queremos para llevar a cabo realmente pues, una sociedad y unos profesionales que tengan todas las garantías, ¿no? Yo, de hecho, estoy en un proyecto, por ejemplo, con Colombia, como os comentaba antes. Yo de Latinoamérica estoy muy hermanada con, con Colombia sobre todo, ¿no? Y, por ejemplo, en España cada 4 horas hay una violación y en Colombia cada media hora, ¿no? Es el ratio que llevamos de diferencia, ¿vale? Es decir, bueno, también depende de, por supuesto, el tamaño del país, ¿no? Pero para que nos hagamos una idea. Entonces, ¿qué es lo que hay que ver? Que hay comunalidades en todos los países, pero que después hay cuestiones diferenciadas que sobre todo pues tienden a ser de corte cultural, que también hacen que no se atajen como se deberían, pues cuestiones que sin duda lo que hay que hacer es ir a la raíz de las problemáticas, ¿vale? Y en este caso, pues por ejemplo, tiene que haber programas de resocialización, tiene que haber una educación que prevenga y tiene que
que haber, por supuesto, voluntad política para tanto formar y apoyar a los profesionales como para darnos voz en cuestiones donde solo a través de los profesionales se van a llegar bueno, pues a un buen pie, a tener una sociedad realmente justa, ¿no? Ok. Bueno, doctora Laura, ya para cerrar el espacio, muchísimas gracias por la conferencia. A Luz Andrea, muchas gracias por acompañarnos. A la Universidad Internacional de La Rioja por hacer este puente. A la audiencia por estar conectada con nosotros hoy sábado en la mañana en Colombia, sábado por la tarde en España. Y esperamos seguir encontrando espacios donde colaborar y seguir formando a los psicólogos sobre la importancia de este tipo de temas. Pues muchísimas gracias, un placer.